el encuestado la verdad sobre el tema que estamos investigando. De acceso son preguntas elaboradas para obtener información de temas más delicados, por ejemplo, sobre violencia, sobre y así temas delicados. Y las de aflojamiento también son preguntas elaboradas con qué objeto, de lograr que la confianza del encuestado, ¿no? Que nos responda libremente, sin temor, las preguntas que le estamos realizando. Sobre la extensión y orden de las preguntas que están incluidas dentro de este instrumento, existen varios parámetros, ¿no? Por ejemplo, puedo utilizar el orden lógico, que va de las preguntas más simples a las más complejas, de las más generales a las más específicas. También puede estar elaborado en batería. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, puedo poner las preguntas por temas, digamos, o por variables. Por ejemplo, yo quiero hacer todas las preguntas sobre higiene bucal en 5 preguntas sobre higiene bucal, 5 preguntas sobre conocimientos en salud bucal, 5 preguntas sobre nivel socioeconómico y 5 preguntas sobre tipo de dieta. Entonces, la estoy agrupando estas preguntas por temas o por variables. Eso significa en batería. También está la técnica del embudo, que es ir de las preguntas más generales a las más específicas. Y la del embudo invertido, que es ir de las preguntas más específicas a las más generales, al revés, a la inversa. ¿Cómo es el lenguaje y redacción de las preguntas de este instrumento? Para esto hay que evitar el abuso de preguntas en las que el entrevistado tenga poca experiencia o conocimientos, o sea, el cuestionario debe estar elaborado y redactado de acuerdo al nivel de conocimientos del encuestado. Tengo que tener en cuenta si voy a entrevistar a niños, si voy a encuestar a niños, a adultos, a gente profesional, a gente que no lo es, y de acuerdo a eso tiene que ir el lenguaje de las preguntas. Hay que evitar preguntas muy generales que no nos aporten nada a la resolución de nuestro tema de investigación o que no respondan a nuestros objetivos de investigación. Cuando el cuestionario se trata de actitudes, hay que contemplar 3 aspectos, ¿no? Los de conocimiento o los cognoscitivos, los afectivos relacionados con sentimientos, percepciones, y los conductuales relacionados con las acciones que realizan las personas con respecto a determinado tema. Hay que evitar también más de una pregunta sobre un tema cuando se investigan. Hay que realizar, más de una pregunta sobre un tema cuando se investigan actitudes, motivaciones y valores. Hay que realizar mucho más de una pregunta, pueden ser 2, 3, para realmente llegar al fondo del tema, de lo que queremos saber sobre el tema específico que estamos investigando. También las preguntas deben ser claras, sencillas, usar un lenguaje comprensible para el encuestado, no demasiado extensas. Las preguntas, si son demasiado largas, pierden el sentido mismo de la pregunta y son muchas veces difíciles de entender para los encuestados. Evitar la formulación de 2 preguntas en una es muy importante también, aunque en algunos casos sí se utilizan las preguntas de filtro, ¿no? Cuando están relacionadas al mismo tema y nos van a proporcionar más información. Eso lo decide el investigador en función de los objetivos que tiene. La forma de expresión, cuando usada en las preguntas, debe ser neutral, no sugerir una respuesta. Esto es en cuanto al entrevistador que va a aplicar este formulario.
Ahora, vamos a omitir el aspecto de las escalas en esta oportunidad, ¿ya? Vamos a ir directamente a los sesgos que puede presentar este instrumento. Pueden ser de distintos tipos los sesgos. ¿Qué es un sesgo en primer lugar? Es un error potencial que puede haber al obtener la información. Es una distorsión o una posible falsedad o no fiabilidad de la información que estamos obteniendo, que puede ser por influencia en primer lugar del entrevistador. Por ejemplo, si alguien va a aplicar el cuestionario y usa un tono muy alto, puede ocasionar que el entrevistado o encuestado sienta miedo. El volumen de voz, los gestos, las miradas, la postura del que entrevista influye también en las respuestas del encuestado. La personalidad del entrevistador, el aspecto físico, el sexo y la edad también tienen que ver en las respuestas que se obtengan, ¿no? Por ejemplo, si van, por ejemplo, a entrevistar a mujeres sobre infecciones de transmisión sexual, seguramente va a haber un problema ahí, o si van mujeres para preguntar a varones sobre violencia intrafamiliar. Entonces, en ese aspecto hay que tener cuidado de seleccionar quién entrevista, si una mujer, si un varón, y incluso la edad de la persona que va a entrevistar tiene un impacto en el encuestado y en las respuestas que vamos a obtener. El fenómeno de sugestión también, ¿no? Es importante porque a veces con nuestras actitudes, con nuestra postura, vamos a sugerir, vamos a influenciar en las respuestas que nos den. Por influencia del entrevistado también puede haber errores, ¿no? Juicios basados en apariencias, contestan lo que pensamos que queremos que respondan los encuestados. La impresión que el entrevistado produce sobre el entrevistador, el efecto de prestigio que tenga el entrevistador y el efecto de aprendizaje que puede darse por el entrevistado al desarrollarse ya el cuestionario, ¿no? La serie de preguntas. ¿Qué otros errores puede haber al aplicar este instrumento? Pueden ser producidos por el instrumento mismo. El orden en que están colocadas las preguntas, debe tener este instrumento un ritmo que facilite la comunicación entre entrevistador y entrevistado. Tiene que haber una secuencia, ¿no? En las preguntas y una relación también, una coherencia en las mismas, porque de caso contrario va a haber un efecto de no respuesta. Ahora aquí está dos aspectos que en cualquier técnica son importantes, en cualquier técnica de recolección de información: la validez y la fiabilidad. Por ejemplo, ¿qué es la validez? La validez se define como el grado en que el instrumento, en este caso el cuestionario, mide lo que realmente pretende medir y no otra cosa. Pongamos un ejemplo. Si estamos haciendo un estudio sobre la satisfacción del usuario con la consulta o con la atención odontológica en determinado centro de salud, tengo que poner preguntas que realmente reflejen lo que es la satisfacción del usuario y no otra cosa. Por ejemplo, el trato que se le da al paciente cuando ingresa a la consulta, el tiempo que tarda en atendérselo desde que llega a la sala de espera, el cumplimiento de normas de bioseguridad, la competencia profesional, la calidad de los trabajos que se realizan. Esos aspectos sí van a medir la satisfacción del usuario, pero puede haber otros que no. Entonces, relacionados, por ejemplo, con la infraestructura del centro de salud, por ejemplo, no precisamente están relacionados en forma directa
con la satisfacción del usuario con la consulta odontológica o la cantidad de personal que tiene el centro de salud. Entonces, hay que medir realmente los aspectos que tengan que ver con este tema que es satisfacción del usuario y no otros ajenos o no relacionados directamente con la satisfacción del usuario. A eso se refiere la validez. Y otro aspecto que también es importante cuando se aplica cualquier técnica de recolección de datos es la fiabilidad. ¿Cómo se define la fiabilidad? La fiabilidad va a comprobar que el instrumento está midiendo algo de manera estable y reproducible. A ver, un ejemplo práctico. Digamos que yo estoy realizando un estudio, un trabajo de investigación para ver si los estudiantes, cómo es el comportamiento de los estudiantes de primer año de la Facultad de Odontología en las clases. Si es un sujeto activo, participativo, si aplica técnicas de estudio, en fin, una cantidad de cosas, ¿no? Que se pueden medir, una cantidad de variables que se pueden medir en los estudiantes. Entonces voy y realizo la observación, por ejemplo, de la clase a inicio del mes de mayo. Tengo que medir de nuevo el fenómeno de aquí a 2 semanas y otra vez 2 semanas subsecuente a la observación que he realizado. Por lo menos 3, 4 veces tengo que ir a observar el mismo fenómeno y obtener los mismos resultados. Por eso dice que la fiabilidad va a comprobar que el instrumento, en este caso si utilizo la observación como técnica, esté midiendo algo de manera estable y reproducible, que los comportamientos sean los mismos, ¿no? Yo veo que los estudiantes son pasivos. En las 4 veces que voy a observar, observo que los estudiantes son pasivos, que no toman apuntes, que no hay colaboración entre compañeros para resolver los trabajos de grupo, en fin. Entonces, si lo observo en varias oportunidades, este comportamiento, entonces hay fiabilidad, los datos son confiables, ¿no? Los datos están midiendo lo que realmente, el instrumento está midiendo lo que realmente ocurre en la realidad. Pero si yo voy y observo una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, y los resultados varían o son diferentes, quiere decir que mi guía de observación o las características que estoy observando no las estoy observando de manera adecuada, porque esos datos no están reproduciéndose como para reflejar la realidad de lo que acontece en esa aula. ¿Por qué es necesario validar un cuestionario? Hay que preguntarse, o cualquier instrumento de recolección de información. En este caso estamos hablando del cuestionario. ¿Cuándo es necesario validar un cuestionario? ¿Y cómo se valida un cuestionario? Esa pregunta hay que hacerse, ¿no? Es siempre importante validar un cuestionario. Por ejemplo, yo elaboro una serie de preguntas, digamos, puede ser 20, para obtener información para mi investigación. Entonces, la forma de redacción de las preguntas, la comprensión de las preguntas, solo las voy a validar cuando las aplique previamente a la investigación y sepa como resultado de que no hay una tasa de no respuesta, de que las preguntas son comprensibles, son claras. Entonces, ¿qué hago? Si mi población son los 100 o los 200 estudiantes de primer año, son mi población, voy a tomar, por ejemplo, a 20 estudiantes y voy a aplicar el cuestionario. En estas 20 personas, ¿para qué se valida el cuestionario? ¿Para qué voy a aplicar este cuestionario antes de realizar mi investigación? Para saber justamente eso, si las preguntas están bien elaboradas, si son comprensibles, si son claras, si la extensión del cuestionario es adecuado, si la cantidad de preguntas es la correcta. Todos esos aspectos hay que verificar antes de aplicar o realizar la investigación.
¿Cómo se valida un cuestionario? Hay diferentes formas. Hay como les digo, se valida así, por ejemplo, elaboro el instrumento y lo voy a aplicar a una cantidad reducida de personas. Pero hay otros métodos de determinar la fiabilidad o validez de este instrumento. Hay un método llamado con observadores, por ejemplo, donde se ven las variaciones de resultados obtenidos por varios entrevistadores sobre el mismo sujeto. O sea, varias personas van a realizar aplicar el mismo formulario a una misma persona para ver si los resultados son similares. También hay un coeficiente de fiabilidad intraobservador. ¿Qué quiere decir? Que se van a detectar así las diferencias entre varias medidas realizadas por un mismo entrevistador sobre el mismo sujeto, ¿ya? Por ejemplo, ese es lo que se realiza. Por ejemplo, yo voy y realizo la observación a inicio de mes, a medio mes y a fin de mes, 3 observaciones, y ahí se detectan las diferencias entre las 3 observaciones que se realizan sobre los mismos aspectos, sobre las mismas variables y en el mismo grupo. Para cuestionarios autoadministrados hay lo que se llama también test-retest, es lo que se llama. Para cuestionarios autoadministrados, como les señalaba, el test-retest se aplica el instrumento en 2 ocasiones diferentes con un intervalo de tiempo a los mismos sujetos y se comparan los resultados. La información obtenida en estas 2 o 3 observaciones que se realizan debe ser similar. Por eso dice que el instrumento recoja información que sea estable y reproducible. Porque si es diferente cada vez que se aplique el instrumento, entonces no hay esto que se llama fiabilidad, ¿ya? ¿Qué fases tiene el diseño de un cuestionario? En primer lugar, hay que definir, ¿no es cierto?, el objeto de estudio. ¿Qué voy a examinar? ¿Qué voy a investigar? Hay que analizar toda la teoría sobre el tema. Hay que conocer claramente los objetivos específicos. Deben estar definidas la población muestra, indicando la edad, sexo, nivel educativo de las personas que van a participar en esta investigación, formular hipótesis o preguntas de investigación y también hacer escalas para las variables, por ejemplo, ¿no? Como les he dicho, por ejemplo, si es sobre higiene bucal, frecuencia de cepillado, elementos de higiene bucal utilizados, en fin, ¿no? Todos esos aspectos deben estar claramente definidos. Hay que elegir la técnica justamente de recojo de información, puede ser un cuestionario, una entrevista, grupos focales, se puede realizar la observación a través de una guía previamente determinada sobre las variables a observar. La prueba piloto es muy importante cuando se trata de aplicar un cuestionario. Primero tengo que aplicar en una parte de la población que voy a investigar y después recién aplicarla a nivel general cuando sé que las preguntas, el orden, la extensión de mi instrumento es el adecuado para lograr la información que necesito. Luego hay que elaborar el cuestionario definitivo, capacitar a los encuestadores. Hasta para eso debe haber una capacitación previa de las personas que van a ir a obtener esa información. Hay que codificar y tabular y por último analizar los resultados que arroje esta técnica de recolección de información. Eso sería todo en cuanto al cuestionario. ¿Alguna pregunta que tengan? Doctorita, buenas tardes. Disculpe, en caso, digamos, que si quisiéramos utilizar una encuesta por correo, ¿podríamos tomar en cuenta los formularios de Google? O sea, digamos, si quisiéramos hacer una encuesta a los jóvenes universitarios, por decir así, ¿podríamos utilizar los formularios de Google con preguntas cerradas acerca de, no sé, los elementos de higiene bucal?
o no entraría, digamos, en este contexto? Pueden utilizar preguntas, un cuestionario con preguntas exclusivamente cerradas. ¿Qué pasa? Que es mejor que haya diversos tipos de preguntas, ¿no? Que sea un cuestionario mixto, es mejor para obtener mayor calidad de información, no siempre cerrada, ¿no? Las preguntas, puede haber preguntas filtro, puede haber varios tipos de preguntas, las preguntas de consistencia y de control, alguna pregunta abierta, aunque son más fáciles de procesar después. Las preguntas cerradas fácilmente las codifico para elaborar los resultados, en cambio las abiertas tengo que redactar como un informe para elaborar los resultados. Entonces no se puede hacer de una pregunta abierta, no se puede hacer un gráfico, una tabla, ¿no? Simplemente tengo que hacer un informe. Entonces se podría utilizar un cuestionario exclusivamente de preguntas cerradas, y ahora que hay las redes sociales se puede aplicar a gran cantidad de gente, hacer un estudio muy amplio a través de las redes, porque esto nos facilita, ¿no? Tener más rápido la información que requerimos. Pero de todos modos estas preguntas tendrían que estar bien realizadas y realmente estar en relación, como les he dicho, definir realmente lo que es el tema que estamos investigando y no otro tema, ¿no? Para que refleje la realidad, las respuestas de lo que acontece en relación al tema. ¿Alguna pregunta? Doctor, entonces tenemos que hacer preguntas cerradas para poder sacar, digamos, una estadística, ¿se podría decir? Sí, también se puede utilizar preguntas abiertas, les digo, pero para la pregunta abierta, para expresar el resultado, tengo que hacer un informe escrito, redactado también. No voy a poder hacer una tabla ni un gráfico. En cambio, en las preguntas cerradas, donde hago categorías, por ejemplo, en frecuencia de cepillado 1 vez, 2 veces al día, 3 o más veces al día, entonces ahí puedo codificar y llevarla a un gráfico, ¿no? Esa información, o a una tabla. En cambio, una pregunta abierta, tengo que redactar un informe de lo que es de lo que caracteriza la mayoría de las respuestas, ¿no? Un informe también escrito y también así en forma abierta. ¿Alguien más que desea hacer otra pregunta? Doctora, respecto a los grupos que dijo, ¿podemos hacer por afinidad? Voy a hacer mejor por orden de lista, es más fácil para mí, y además de que tienen que aprender a trabajar en el trabajo. Por ejemplo, cuando ustedes ya salgan profesionales, no van a ir a trabajar con sus amigos, ¿no es cierto? Generalmente van a ir a trabajar con gente que no conocen y van a formar equipos de trabajo, y hay que acostumbrarse a trabajar con gente que no es propiamente nuestro amigo o que no conocemos. Entonces, eso es lo que ocurre en la vida real, ¿no? Porque cuando ustedes salgan profesionales, por ejemplo, si no ponen su clínica, van a ir a trabajar a un centro de salud, a un hospital o a la universidad, tal vez como docentes, y no siempre van a estar relacionados con su grupo afín, con su grupo de amigos. Más bien, generalmente van a estar relacionados con gente que hasta ese momento ha sido desconocida para ustedes. Es por eso que es mejor que desde ahora se acostumbren a trabajar con cualquier compañero, aunque no lo conozcan. Además, es un trabajo que no es muy extenso, sino que van a requerir realizar unas cuantas reuniones seguramente vía Zoom para hacerlo, porque no van a hacer una investigación y un proyecto, simplemente van a hacer el análisis de una investigación ya realizada, ¿ya? Por si acaso, la próxima clase ya vamos a orientarles respecto a ese trabajo. No vamos a avanzar la próxima clase, vamos a orientarles ya respecto a este trabajo. Ya voy a formar los grupos y en función de eso les voy a orientar sobre cómo van a realizar este trabajo. Doctorita, buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿La nota es grupal o individual? La nota es grupal. Bueno, que ustedes están los grupos formados y ustedes van a elegir un representante de cada grupo que también
va a presentarme un informe a mí vía WhatsApp, puede ser incluso el informe donde me digan en qué nivel cada uno de los integrantes ha aportado, ¿no?, al trabajo, porque hay gente siempre, yo también he sido estudiante y en todo grupo hay, generalmente, digamos, es un grupo de 10 personas y son 2 o 3 las personas que trabajan y el resto esperan que se les ponga la nota del trabajo de los otros compañeros y no es lo justo, ¿no? Todos van a tener la nota, pero tal vez van a tener más nota los compañeros que han trabajado más. Yo les voy, ustedes van a subir un solo trabajo, digamos, son 10 personas, una sola persona, el representante va a subir su trabajo cuando se les señale que tienen que subir, pero en función al informe que me mande el representante, yo voy a modificar esas notas, ¿me entienden? O sea, con eso, ¿qué queremos? Sí, que todos participen en el trabajo, no que dos realicen el trabajo y otros sin hacer nada se beneficien de la nota. Doctora, ¿y grupos de cuántos van a ser? Disculpe. Más o menos van a ser de 10 o 12 personas cada grupo, porque son 125 estudiantes que tengo en mi grupo. Aunque ingresan a clases solo 60, ¿no? Pero son 125. Entonces, más o menos van a ser 10 grupos de 12 o puede ser más grupos o 12 grupos de 10, depende, ya voy a ver. ¿Algo más que deseen preguntar? Entonces, la próxima clase nos vamos a dedicar a realizar la orientación sobre el trabajo que van a realizar y previamente voy a asignar ya los grupos para que ustedes puedan trabajar. Nos reencontramos el miércoles, jóvenes. Hasta luego. Hasta luego, doctorita. Hasta luego, doctora. Gracias. Hasta luego. Doctora, se cuida.